Buenos días, consejero. ¿Cuál es la razón para que no se atiendan las demandas del AMPA, del Colegio Público Monteville de Xixón? Gracias. Buenos días, señoría. Vamos a determinar primero, señoría, si esas demandas son de razón o se ajustan a derecho para saber, por lo tanto, si tenemos que atenderlas o no. Mire, en primer lugar, la asignación de plantillas a los centros educativos se realiza cada curso partiendo, obviamente, de las unidades que conforman el centro educativo y también teniendo en cuenta otros aspectos referidos a si es un centro con enseñanza bilingüe, si alguien del equipo directivo tiene reducción horaria por estar impartiendo en esa etapa, etcétera. Y de acuerdo con eso, fijamos unos mínimos para cada centro en cumplimiento de un acuerdo de plantillas, que es del año 2000. Pues bien, el Colegio Monteville, señoría, en la etapa de infantil 3-6, tiene 3 unidades, es un niño de línea 3, 9 unidades, significa eso que en cada uno de los niveles I3, I4 y I5 hay 3 grupos, 9 unidades, y según el acuerdo de plantillas le corresponderían 10 plazas de educación infantil y 1 plaza de educación infantil con inglés. En total, 11 plazas para atender al alumnado de esta etapa. Pues bien, la plantilla autorizada en el curso 16-17 para el Colegio Monteville para atender al alumnado infantil es de 10,5 plazas de infantil, 10,5, más media de inglés para infantil, lo que se ajusta estrictamente a lo que marca el acuerdo de plantillas. 9 unidades, 11 profesores. Quizás las quejas del AMPA, que no del equipo directivo, señoría, quizás las quejas del AMPA deriven de que en el curso 15 y 16 se modificó la plantilla orgánica, que entonces eran de 11 plazas de educación infantil más 1 plaza de inglés, pero había un exceso de una plaza en plantilla orgánica, un exceso que luego se ajustó porque una persona salió por concurso de traslado y, por lo tanto, digamos que se regularizó a partir del curso siguiente la situación que le convenía. Por lo tanto, la plantilla que le conviene, de acuerdo a las 9 unidades que tiene, es de 11 profesores en infantil y eso es lo que tiene. De esto se ha informado repetidamente al AMPA y también al equipo directivo. Por lo tanto, no entendemos bien qué otros aspectos exógenos están ahí determinando esta protesta, este desacuerdo que, repito, nos parece que no tiene fundamento legal de acuerdo al cumplimiento del propio acuerdo de plantillas. Y le digo más, aunque podía dejarlo para después, en lo referido a la atención a la diversidad y, sobre todo, a los alumnos con necesidades educativas especiales, tienen 2 PTs, 2 profesores de pedagogía terapéutica y una L, y en realidad con un PT y medio tendrían suficiente para atender a esos alumnos, de acuerdo a las ratios establecidas, y sin embargo tienen 2. Por lo tanto, insisto, entendemos que la plantilla asignada, la plantilla funcional asignada para atender la etapa de infantil, esas 9 unidades, es la que corresponde y, por lo tanto, no vemos razón para modificarla ni lo vamos a hacer. Muchas gracias. Sí, verá, cuando hablamos de la situación en los centros educativos, hablamos de lo que la gente vive en su día a día. Yo cuando recorría el otro día los pasillos del Colegio Monteville y estuve reunido con el equipo directivo y con el AMPA, me recordaba mucho el colegio en el que había estudiado en Gijón, el Colegio Público El Llano, seguramente es de la misma época. Y no es que me esté poniendo sensiblero, sino porque creo que cuando hablamos de la escuela hablamos de una parte fundamental de nuestra biografía. Por eso me chocó cuando la representante del AMPA me comunicó que la respuesta que le había dado la consejería cuando planteaba la necesidad real que estaban viviendo, cuando le dijeron algo así como póngase en mi lugar, la respuesta que le dieron al otro lado del teléfono fue señora, no me venga con sensiblerías. Fíjese, lo que estamos viendo es que, por un lado, ustedes cierran aulas utilizando como excusa la pérdida de matriculación. Hemos vivido un periodo en el que se han reducido 70 aulas de primaria y educación infantil, 70 colegios del ámbito rural y ahora ustedes anuncian otros 44. Y estos cierres de aulas lo que con frecuencia consiguen es invisibilizar la realidad de otros recortes que muestran
¿Cuál es el argumento de fondo? ¿Qué es lo que está sucediendo? Porque verá, cuando vemos el problema que hay en el comedor de Noreña, cuando vemos la huelga de educadores de infantil de 0 a 3 años en Avilés, o cuando vemos lo que sucede en el Colegio Público Montevil, es que no es un problema de la natalidad, no es un problema de la demografía. Estamos hablando de otro tipo de cuestiones. En el Colegio Público de Montevil, uno de los 3 con mayor matrícula, 700 alumnos con ratios de 27 y 25, resulta que el problema, desde luego, no puede ser la matrícula. Y aquí es cuando encontramos otro tipo de dificultades que ustedes son los que ponen en la mesa. Pero lo que sucede realmente, y por eso el AMPA y el equipo directivo viene reclamando el docente de apoyo desde hace más de 3 años, es porque en el curso 2014-2015 se producen jubilaciones, especialmente en el equipo de infantil, que es lo que lleva a la falta de apoyos. Falta de apoyos realmente asentidos, no lo que diga un decreto. Porque no voy a discutir si es las cifras que ustedes aportan o es el acuerdo que ustedes firmaron con los sindicatos en el año 2000, en el que por cada 3 aulas tenía que haber un equipo de apoyo. Esa es la realidad de lo que la gente está viendo. Así utilizan ustedes la demografía. La demografía no solamente les sirve para recortar aulas, sino para amortizar plazas. No para revertir la situación, no para apostar y mejorar la calidad de la atención, sino simplemente para dejar de gastar dinero porque ya se lo gastaron en otro tipo de cuestiones. Esa es la realidad que está viendo la ciudadanía, que ve que no hay una atención individualizada, que hay dificultades que recaen sobre los hombros del profesorado, que profesores que tienen que acompañar a niños de 3 años cuando hay otro de apoyo haciendo una excursión o haciendo una actividad complementaria casi no pueden ni siquiera ir al baño, y que luego en este centro, además, tenemos el caso de una niña que necesita atención especializada y que tiene que ir a un centro privado a recibir esa atención, que es mucho más grave, si cabe, ante la situación que están viviendo. Por eso es tan importante la protesta de padres y madres y, sobre todo, la presencia para recordarles una y otra vez que esto no es un problema nuevo. Usted dirá que esto se revisa cada año, pero es que cada año plantean la misma reivindicación, incluido el equipo directivo, que entiende que no han sido tomadas en cuenta sus reivindicaciones y que el AMPA considera que no se ha respondido como corresponde. Porque, verá, el AMPA pidió una reunión con la consejería. El AMPA planteó la recogida de firmas, firmas que ustedes luego preguntan y dicen que no saben dónde están. Yo creo que cuando en un centro público se recogen más de 1.360 firmas, es como para tener en cuenta. 1.360 firmas en un colegio. No estamos hablando del impuesto de sucesiones, estamos hablando de un colegio. Y, por tanto, cuando se encuentran con que la respuesta es que no se les recibe, pues es lógico que se manifiesten a las puertas del colegio o vayan al ayuntamiento a buscar el apoyo. El problema que encontramos es que ustedes no responden cuando no encuentran como excusa la demografía. Ustedes o le echan la culpa al ayuntamiento, como sucede en el caso de Noreña, donde piden que se implique más el municipio a la hora de atender el comedor, o dicen, como en el caso de Avilés, que el problema es municipal y, por tanto, al propio Gobierno del PSOE le imputan que no están atendiendo como corresponde a las educadoras de 0 a 3 años, pero cuando venimos al caso del Montevil, resulta que el problema es que quizás o la dirección no reclame lo suficiente o los padres y madres no estén suficientemente informados. Verá, el problema es que cuando uno evita y traslada sistemáticamente la responsabilidad, no solamente demuestra un problema de gestión que se repite año tras año, se demuestra que no hay voluntad de cambiar la tendencia anterior y, sobre todo, se desmontan los argumentos de tipo su apuesta supuesta por la conciliación cuando se cierran turnos de comedor o, por ejemplo, cuando se ponen dificultades con el transporte o con el cierre de aulas o cuando se habla de la atención. Porque no puede ser que usted anuncie atención personalizada para el 2030 y luego resulte que cuando llega el momento de tener las unidades, digo 2030 como podía haber dicho otro año, ustedes hablan de la atención personalizada, pero cuando vamos a un caso concreto de un colegio donde los profesores tienen dificultades sistemáticamente y han dicho basta, los padres se han puesto de su lado y han demostrado cuáles son las verdaderas dificultades. Señor consejero, yo creo que si a ustedes no les valen las sensiblerías, a nosotros, a los padres, las madres y a los docentes no les valen las malas excusas. Esto tiene una solución. No tienen ni siquiera que esperar al año que viene. Tienen que ofertar esa plaza, que es lo mínimo que piden, para poder atender realmente las necesidades de uno de los colegios con mayor matrícula de todo Gijón. Muchas gracias.